Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La familia celestial y la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría nos da Dios sobre la familia celestial? Hermanos, ¿quién tiene la mayor sabiduría? Por supuesto, no hay duda de que Dios tiene la mayor sabiduría. Sin embargo, podemos decir que el rey Salomón tuvo la mayor sabiduría entre aquellos que vivieron en esta tierra y recibieron sabiduría de Dios. El rey Salomón logró recibir un regalo muy especial de Dios, la sabiduría. Por ello, cuando gobernó el reino de Israel, no confió en el uso de la fuerza o el poder. Fue un rey sabio que gobernó a su pueblo con sabiduría. En el libro de Eclesiastés, él explicó la sabiduría que deben tener los seres humanos. ¿Recuerdan cuál es la mayor sabiduría sobre la que él escribió? Salomón trató de obtener esta sabiduría de diferentes formas. Fue un rey que disfrutó de todo aquello que las personas del mundo perseguían y no apartó de su corazón placer alguno. Durante su vida, no negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. No obstante, ¿qué comprendió de todas aquellas cosas al final? Escribió que todas eran vanidad. Veamos el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No debería haber algo brillante, esperanzador y orientado al futuro escrito en la Biblia? ¿Por qué Salomón usó la expresión negativa, vanidad? Hermanos, supongamos que no hemos encontrado a Dios ni recibido el perdón de pecados durante nuestra vida. ¿Qué tipo de vida sería esa? Podemos decir que una vida sin salvación no es nada más que vanidad. Es lo que Salomón señaló en este versículo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Del capítulo 1 al capítulo 12 de Eclesiastés, él expresó todos los asuntos sobre la vida humana. ¿Cuál fue su conclusión? Escribió que la gente codicia cosas vanas. Discuten unos con otros,
pelean entre sí y dañan a los demás para beneficio propio. Pero al final, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por esta razón, su primera expresión fue vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si no logramos encontrar a Dios durante nuestra vida, si no recibimos el perdón de pecados, ni la salvación de Dios, y no entramos en el reino de los cielos, nuestra vida sería vanidad y aflicción de espíritu. Con el paso del tiempo, Salomón comprendió que ya no podía encontrar el sentido de la vida. Se preguntó, ¿por qué tuve que vivir de esa manera? Por eso conoció a muchos hombres sabios. Habló con personas que eran conocidas por su sabiduría y conocimiento, sin importar lo mucho que dedicara su corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. No pudo encontrar la verdadera y duradera sabiduría que buscaba. ¿Y cuál fue la conclusión al final? Teme a Dios. ¿Y qué más debemos hacer? Guarda sus mandamientos. En otras palabras, obedece sus mandamientos. Esta fue su conclusión final, que deseaba comunicar a la gente del mundo respecto a la mayor sabiduría que deben tener. Todos los miembros de la familia celestial deben tener esta sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría, el principio del conocimiento y el origen del amor. Por lo tanto, hoy, mientras pensamos en los miembros de nuestra familia espiritual, entendamos mediante las enseñanzas de la Biblia por qué Dios quiso darnos esta sabiduría. Veamos el libro de Eclesiastés capítulo 12. Veamos el capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Veamos el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón examinó todo tipo de sabiduría que deseaba obtener en esta tierra. Dedicó su corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, pero no encontró nada. No había nada que pudiera aprender de esto. Todo fue temporal, fugaz y momentáneo. Hermanos, nuestra vida es extremadamente corta. Por esta razón, nuestra vida suele compararse con una gota de rocío en una hoja. Tan pronto como sale el sol, la gota de rocío desaparece muy rápido. Por eso el momento fugaz de nuestra vida se describe como una gota de rocío sobre una hoja. Pensando una vez más en lo inminente que es el reino de los cielos y en lo efímera que es nuestra vida, esforcémonos por vivir cada día, cada hora y cada minuto de nuestra vida en la tierra, construyendo una relación hermosa y llena de gracia con Dios. Pensemos en la verdadera sabiduría que será perpetua. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Guardar sus mandamientos significa obedecer sus mandamientos. Los que han adquirido la verdadera sabiduría saben cómo obedecer y seguir los mandamientos de Dios. Pensemos en ello en este contexto. En Apocalipsis, el apóstol Juan vio al pueblo que será salvo. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va.
Según Apocalipsis, ellos siempre siguen al Cordero, ya sea que la tierra sea estéril o fértil, ya sea que el mundo sea espléndido o pobre. A ellos no les importan tales cosas. Podemos decir que tales personas son los que tienen la verdadera sabiduría. Dios quiere que los miembros de la familia celestial tengan sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en los sabios hijos celestiales? Los hijos que temen a Dios y obedecen sus mandamientos serán verdaderamente bendecidos en el reino de los cielos, ¿no es así? Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Cuando pongas por obra todos sus mandamientos, quiere decir cuando obedezcas la palabra de Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué debemos hacer para recibir todas estas bendiciones? Debemos obedecer a Dios. Puesto que Dios ha prometido darnos bendiciones, Él nunca nos traerá ningún mal. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya está escrito que Dios siempre nos dará estas bendiciones sin importar el lugar, el tiempo y las circunstancias. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Serán benditos en toda circunstancia, benditos en su entrar y benditos en su salir. ¿Cuándo nos sucederá esto? Cuando guardemos, observemos y obedezcamos todos los mandamientos de Dios. La vida de obediencia, donde seguimos cuidadosamente sus enseñanzas, es el secreto para vivir una vida más feliz en nuestro breve tiempo en esta tierra. La Biblia nos ilumina a este secreto de la felicidad. La vida en esta tierra no es todo para nosotros. Está escrito que todo en esta tierra es una figura y sombra. Aunque el rey Salomón era un rey de sabiduría, hizo todo lo posible por adquirir más sabiduría. Examinó lo que es el placer y también se dedicó a entender las locuras y los desvaríos. Asimismo, examinó las 7 emociones básicas y las 5 necesidades de los seres humanos, y también el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que todos deben enfrentar. Además, aprendió sobre abejas, mariposas y decenas de miles de flores. Aunque examinó todas estas cosas, no había verdadera sabiduría en ellas. Al final, llegó a la conclusión de que la sabiduría más importante que los humanos deben tener es temer a Dios y guardar sus mandamientos, tal como está escrito en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Hermanos, ¿acaso todas estas enseñanzas se aplican a nosotros solo cuando estudiamos la Biblia y no se aplican a nosotros cuando salimos y vivimos en el mundo? No, en absoluto. Cuando nos convirtamos en los hijos celestiales que siempre temen a Dios y guardan sus mandamientos, sin importar la circunstancia o situación en la que nos encontremos, Dios sin duda dirá: serán benditos en su entrar y en su salir. Los pondré por cabeza y no por cola. Estas son las solemnes palabras de Dios. Vayamos al versículo 15. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora se explica la situación opuesta. ¿Cuál será el resultado de desobedecer la palabra de Dios? La Biblia nos enseña
que la desobediencia es verdaderamente la mayor necedad. Carece por completo de sabiduría. Veamos el versículo 15 nuevamente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Aquí Dios nos muestra la situación opuesta. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, las adversidades y las dificultades nos acompañarán a donde quiera que vayamos. Espero que los miembros de la familia de Sión reciban mucha bendición de Dios. Para poder permanecer siempre en Dios y recibir bendiciones, ¿qué tipo de sabiduría debemos poner en práctica? Todos los miembros de nuestra familia celestial deben temer a Dios y reverenciarlo siempre. Asimismo, debemos obedecer sus mandamientos. En la Biblia está escrito que cuando lo hacemos, Dios siempre nos bendice abundantemente. En este sentido, pensemos en la historia del reino de Israel. Cuando observamos la historia de los reyes, encontramos a Saúl, el primer rey de Israel, a David, el segundo rey, y a Salomón, el tercero. Tras la dinastía de Salomón, Israel se dividió en norte y sur. La nación se dividió. El nombre del reino del norte era Israel, y el nombre del reino del sur era Judá. El reino se dividió en Israel en el norte y Judá en el sur. El reino de Judá perduró hasta el reinado del 20º rey después del rey Roboam. El reino de Israel en el norte comenzó con el rey Jeroboam y se mantuvo hasta el reinado del 19º rey. Al examinar la historia de ambas naciones, podemos encontrar algunos buenos reyes de Judá en el sur que guardaron los decretos, ordenanzas y leyes de Dios en cierta medida. En Israel en el norte, sin embargo, desde la época de la dinastía de Jeroboam hasta el 19º rey, no hubo ni un solo monarca que agradara a Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que la historia de los reyes se escribiera en la Biblia? Cuando vayamos al reino de los cielos, Dios nos hará el real sacerdocio. Él prometió darnos la autoridad de reinar en el reino de los cielos de acuerdo con su voluntad por los siglos de los siglos. ¿No es así? Tenemos que observar la historia de estas dinastías. ¿Por qué Israel en el norte no aceptó ni siguió plenamente la voluntad de Dios? Fue porque ellos no tenían la sabiduría necesaria para obedecer y guardar la palabra de Dios. Para gobernar su nación, se basaron únicamente en su propia autoridad y poder humano. No tenían la sabiduría que les habría permitido disfrutar de una época pacífica y próspera dentro de la gracia de Dios. Sin embargo, en el caso de Judá en el sur, hubo reyes como Ezequías y Josías. Ellos pensaron, dado que no hemos guardado las leyes, las ordenanzas, ni los decretos de Dios, nuestro reino se ha vuelto tan miserable. Es por eso que ha habido numerosos desastres y dificultades. Después de comprender esto, tanto el rey Ezequías como el rey Josías guardaron la Santa Pascua. Cada uno tomó una resolución pensando, este reino debe guardar las leyes, ordenanzas y los decretos de Dios. Debo hacer que esta nación obedezca la voluntad de Dios. De esta manera, ellos recibieron muchas bendiciones de Dios. Podemos conocer la historia de cómo recibieron bendiciones durante la época de esos reyes.
Todos los reyes que obedecieron las enseñanzas de Dios fueron reconocidos como buenos reyes y recibieron bendiciones de Dios. Sin embargo, los reyes de Israel en el norte no obedecieron las enseñanzas de Dios. Por ello estuvieron siempre involucrados en la idolatría y en el culto a Baal, y se alejaron de Dios. Si nosotros también moramos siempre en Dios, obedeciendo sus leyes, ordenanzas y decretos, y vivimos en su palabra mientras lo glorificamos durante nuestra vida, entonces, tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida física serán más prósperas. ¿No es verdad? Nunca debemos apartarnos de la sabiduría que Dios nos ha dado. Por el contrario, debemos obedecer sus enseñanzas y seguirlo por donde quiera que nos guíe para que podamos ser bendecidos. En nuestra familia física también, cuando escuchamos las palabras de nuestros padres, suceden cosas buenas. Lo mismo ocurre con la familia espiritual. En cuanto a la familia espiritual, Salomón afirmó que seguir los mandamientos de Dios con absoluta obediencia es la mayor sabiduría que la humanidad debe tener. Nos iluminó diciendo, este es el deber de la humanidad. Las bendiciones de Dios son esenciales para que los miembros de la familia celestial reciban mucha gracia de Dios y entren con seguridad en el eterno reino de los cielos. ¿Cuándo vendrán sobre nosotros tales bendiciones? Dios dice que las bendiciones vendrán sobre nosotros cuando guardemos sus mandamientos. Por lo tanto, a donde quiera que nos guíen, nunca debemos apartarnos de sus enseñanzas. Espero que todos podamos permanecer siempre en sus enseñanzas. Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 está escrito: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es este dragón? Según los versículos 7 y 9 del capítulo 12, es el dragón llamado Satanás el diablo. ¿No es así? Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos son los que obedecen todos los estatutos, decretos y preceptos que Dios les ha dado. Está escrito, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está Satanás? Él está en guerra contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios nos muestra claramente en este versículo quién está del lado de Dios y quién está del lado de Satanás. ¿No es verdad? ¿Quiénes están del lado de Dios? El resto de la descendencia de la mujer. ¿De quién son los mandamientos que ellos guardan? Ellos guardan los mandamientos de Dios. Ellos son los que luchan contra Satanás. Podemos entender claramente que los que guardan los mandamientos de Dios se oponen a Satanás. En otras palabras, están del lado de Dios. ¿Quiénes son ellos? Son el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. En última instancia, las únicas personas en la tierra que pueden enfrentarse al dragón son aquellas que guardan los mandamientos de Dios. Continuemos con 1 de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le está pidiendo hacer? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David le dijo a su hijo Salomón, ya que he vivido hasta estos días, sé que lo mejor es observar los mandamientos de Dios. Asegúrate de guardar sus mandamientos.
¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La Biblia explica que Dios mostrará amor a 1000 generaciones de aquellos que hagan todo lo posible por obedecer sus mandamientos y seguir sus enseñanzas, y que prosperarán en todo lo que hagan y donde quiera que vayan. Continuemos con el libro de Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19, versículo 16. El que guarda el mandamiento, ¿qué hace? Guarda su alma. Una persona así sabe guardar su propia alma. Cuando su alma estaba bajo el poder de Satanás, estaba destinada a ir al infierno. Sin embargo, después de guardar los mandamientos de Dios, el alma puede escapar del poder de Satanás. ¿Y a quién vuelve? Ahora está en condiciones de volver a Dios. Por eso en el versículo 16 está escrito: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Hay quienes desobedecen los mandamientos de Dios y practican la iniquidad por voluntad propia. Guardan el culto dominical en lugar del día de reposo y la Navidad en lugar de la Pascua. Realizan el bautismo según su propio criterio, en lugar del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos estudiado hasta ahora, Dios nos enseña minuciosamente sus mandamientos en toda la Biblia. ¿Por qué Dios enfatiza sus mandamientos? Es porque sin sus mandamientos nuestras almas nunca conocerán por sí solas el camino hacia el reino de los cielos. Mientras guardamos sus mandamientos uno por uno, al final, ¿a dónde llegaremos? Dios ha hecho todos los mandamientos para que lleguemos al reino de los cielos al final. Todos los miembros de nuestra familia celestial siempre deben guardar los mandamientos de Dios y obedecer su palabra. Solo entonces podremos decir que somos los hijos de Dios que tienen la mayor sabiduría. Espero que todos nos convirtamos en los que guardan los mandamientos de Dios y obedecen sus palabras. Dado que tenemos la evidencia de que somos los hijos de Dios Padre y Dios Madre, recorramos fielmente el camino del Evangelio. Así seremos verdaderamente bendecidos en el reino de los cielos. ¿No es verdad? Dios Todopoderoso es quien administra y opera el universo entero. En todo el universo, este planeta Tierra es tan pequeño e insignificante que Dios no necesita prestarle atención. Sin embargo, Dios lo cuida con mucha consideración para salvarnos. Él hace todo lo posible para concedernos la salvación y la vida eterna. E incluso nos concede bendición eterna y la felicidad en el reino de Dios, otorgándonos la autoridad para gobernar sobre el reino celestial. ¿No es verdad? Espero que ninguno de nosotros pierda este camino de la fe. Como pueblo celestial, preguntémonos, ¿debemos ser los que viven para las cosas momentáneas de esta tierra o los que viven para las cosas eternas? Hoy, grabemos esto en nuestro corazón una vez más para que seamos los que corramos con diligencia hacia el reino de los cielos y la eternidad. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.